Fecha importante. Justamente mirá la casualidad o no, lamentablemente, pero venimos hablando de esta situación que se presentó y que se realizó y que se produjo acá en Tucumán con este hecho violento de un profesor que ahorcó a un estudiante, ¿no? Bueno, estamos todos conmocionados, lógicamente. Recién escuchábamos lo que decía el ministro de Educación, se han tomado medidas, se apartó a este docente del establecimiento educativo y se suma, ¿no?, a las páginas cuando hablamos de violencia escolar, lamentablemente. En este caso protagonizada por un docente, pero muchas veces es incluso entre compañeros. Hoy, decía recién, es el Día Mundial de la Lucha contra la Violencia, el abuso escolar, el bullying, básicamente, ¿no? Y queremos hablar de eso con una especialista. Ella es especialista en educación, es neuropediatra. Estamos en contacto con Sandra Berta y le agradecemos por esta comunicación. Sandra, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Carolina. Importantísimo el tema que estás abordando. Realmente estamos en un mundo muy violento donde el ejemplo para los chicos en el día a día es la violencia. Sí. eh, y bueno, lo que se está reproduciendo en los salones de clase. Sí, nos llamaba mucho la atención, bueno, me imagino, quizás vos tomaste conocimiento de esta noticia, pero este hecho que se produjo acá en Tucumán, en una escuela de Lules, realmente es alarmante porque decíamos temprano cómo puede uno intentar frenar, ¿no?, el bullying, el acoso, la violencia en la escuela cuando las autoridades ejercen, ¿no?, ese tipo de acciones sobre los estudiantes. Hay que averiguar, obviamente, uno tiene y en eso está el Ministerio de Educación, tratando de entender qué pasó en ese contexto, pero hubo violencia, ¿no? Sí, yo creo que es algo que tenemos que conversar hoy mismo en el salón de clase con los chicos que estamos. Tenemos que hablar de esto que pasó y que ellos se puedan sentir con libertad de decirnos situaciones que viven en el aula, en casa, en el club infantil, a los lugares donde ellos concurren, porque me parece que es algo que conversamos poco y en la medida en que no lo conversemos, va a haber siempre una cantidad de chicos que van a ser víctimas de esta situación. Claro. Eh, O sea, hay te chicos pregunto, perdón que... Sandra, te interrumpo, después de un hecho de este tipo, lo correcto es que entonces en el establecimiento educativo, en todos los cursos, se pueda conversar sobre eso que ocurrió, abrir instancias de diálogo, eso sería lo Sí, indicado. sí, si nosotros lo estamos ocultando y barremos bajo la alfombra, esto va a volver a surgir o se va a convertir en lo digo, lo comento, vaya a saber cómo lo estoy diciendo, cómo lo estoy comentando, cómo lo estoy interpretando. Cuando uno no quiere que haya teléfonos descompuestos, lo mejor es acá lo hablamos y Ujú. decimos todos lo que pensamos. Esta Sí. fue la situación. ¿No? ¿Qué siente cada uno? ¿Qué siento yo como adulto y como responsable de este grupo que hoy tengo a mi cargo? ¿No? Hay que hablarlo, hay que conversarlo y hay que decirle a los chiquilines, esta situación fue sumamente incorrecta. Ustedes están viviendo alguna situación incorrecta de este tipo en algún otro lado, quizá no en público, pero pueden confiar en mí, pueden venir en un rato que estén haciendo otra cosa, conversar conmigo, yo estoy disponible en tal lugar o a través de este WhatsApp, de este teléfono. Si no es algo que no lo vamos a terminar nunca y los niños van a seguir siendo víctimas de estas Sí. situaciones. Claro. Te quería consultar, las escuelas, los colegios, se habla mucho de bullying, se habla mucho de acoso, de violencia escolar. ¿Abren correctamente estos canales de diálogo? Recién nosotros le preguntábamos al ministro de Educación y él decía hay un protocolo y bajo ese protocolo se está trabajando. Posterior a este hecho, ¿no? Puntualmente. Digo, ¿están funcionando estos protocolos en general? Vos que sos especialista en educación y que seguramente, bueno, estás en contacto con situaciones del tipo. Sí, lo que pasa es que el protocolo se dispara en la medida que algo sucede. Nosotros tenemos que actuar en forma preventiva. Nosotros lo que tenemos que prevenir es que estas situaciones se Claro. den. Entonces, no nos sirve o sirve un protocolo que se dispara y sirve que haya un protocolo para estas situaciones, pero tenemos que ponerlo sobre la mesa antes de que esto suceda. No, hay muchos chicos que ni siquiera son conscientes que el hacerle lo que le están haciendo a un compañero, eso es bullying. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es conversar de qué es lo que hacemos nosotros con respecto a un compañero que pueda hacer que ese compañero se sienta mal, ¿no? Claro. Entonces, digo, de poner esos temas, ¿no? Ujú. Y a ver,
¿Quién de ustedes se está sintiendo mal por algo que está pasando? O simplemente porque no lo estamos acompañando en un proceso de dificultad para aprender, en alguna dificultad que tenga en su contexto familiar o en otro contexto social al cual pertenece. En Sí. la medida en que no lo hablamos, esto va a seguir quedando oculto y después surgen estas situaciones y es cuando todos lo conversamos. Pero digo, esto hay que hablarlo cuando estas Antes. cosas no suceden Claro, también. exacto. Vos sos neuropediatra, ¿no? Y yo quería consultarte desde ese lugar, ¿cuáles son las formas correctas de abordar el tema previamente? ¿Cuáles son quizá las preguntas disparadoras o esas llaves que abren al diálogo con los más chicos, pero también con adolescentes que a veces, muchas veces es complicado llegar, ¿no? Con temáticas de este tipo. Sí, lo primero, porque en estos chicos lo que pasa es que son chicos fáciles de identificar los que son objeto de bullying, porque son niños que todos los síntomas que presentan son como para adentro, ¿no? Entonces, es lo que se llama síntomas internalizantes. Están muy callados, poco participativos, baja el rendimiento escolar, uno los ve aislados del resto en situaciones que deberían compartir espacios o conversaciones. Entonces, ese sería como el primer llamado, ¿no? De poder acercarnos a estos chicos, hablar, ver qué les está pasando, qué les está sucediendo y hablarlo con el resto de los compañeros, ¿no? Ustedes son conscientes de lo que está pasando con fulano de tal, de que está necesitando apoyo, de que siente tal cosa que ustedes quizá no se den cuenta o se den cuenta, porque no te olvides que atrás de el primero que hace bullying siguen otros chicos, Claro, ¿tá? claro. Que más allá de repente de no querer hacerlo, esto de si yo no sigo atrás, capaz que mañana soy yo la víctima, Mm, existen estos sí. grupos. Entonces, identificar a la víctima, identificar al que hace bullying y identificar a quién es la cabeza de eso y por qué lo seguimos, es la única forma de poder terminar con esta situación. Sí, 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 sí. Y por ahí es una tarea complicada, digo, pensando como institución educativa, porque cada aula, cada grado debe tener, ¿no? Su núcleo con problemas y con situaciones, ¿no? Es un tema a resolver a nivel macro. Sí, es importante, pero la piedrita que cada uno aporta desde el lugar en donde hoy yo estoy con este grupo de estudiantes y hoy en este momento soy yo la responsable de esto. Yo creo que sí, todos ponemos ese disparador, se convierte en un disparador general y podemos identificar muchos chicos en situación de bullying, muchos chicos que están haciendo bullying y que ni siquiera saben que lo están haciendo Sí, y otros tantos que puedan quedar al descubierto de qué es lo que están haciendo, porque esos niños también son un problema y mm, también necesitan un apoyo, tanto como el que hace bullying para claro. poder realmente terminar con esto. Sí. Te quería preguntar, porque bueno, se escucha mucho cuando uno habla de bullying y de agresión y de este tipo de situaciones, la frase de que el chico que hace bullying es porque en su casa está recibiendo algún tipo de agresión, algún tipo de destrato y que él reproduce. ¿Esto efectivamente es así o se puede tomar justamente esta situación o esta conducta violenta desde otros lugares también? ¿Qué estás viendo de la sociedad en general? Muchas veces se da en un alto porcentaje de que son niños, sí, que en las casas se vive violencia, de que se destrata al otro, lo que se llama ese abuso psicológico, ¿no? Que es no, no ayudar al otro o hablar de un mal modo Sí. o simplemente ignorarlo. No existe para La mí, ¿no? indiferencia, claro, Persona. Entonces, terrible. claro, Sí. él de alguna forma lo lleva adelante porque si esto pasa en mi núcleo familiar o en el club deportivo al que yo concurro, ¿por qué no va a pasar en la clase? Esto es una situación que es normal para mí. Entonces, Exactamente. el hecho de ayudarlo a identificar como que es una situación que no es normal, que no es grata para él ni para el resto de sus compañeros y ver después cómo lo podemos ayudar a él a salir de esa situación es algo que es muy importante. No es Sí. fácil de lograr, no es fácil que nosotros podamos intervenir en el núcleo familiar del estudiante, pero todo intento que hagamos a través de cualquier vía de generar un cambio es fundamental. Sí. Te pregunto, Sandra,
el chico que recibe bullying, baja su rendimiento escolar, ¿puede advertirse esta situación? ¿Y qué se hace también, no? En este tema Sí, puntual. sí, puede advertirse la situación. Es fácil para los docentes darnos cuenta. Como yo digo, encontramos lo que buscamos y buscamos lo que sabemos que tenemos que buscar. Entonces, no voy a identificar un chico que está sufriendo bullying si no estoy atenta a que eso puede aparecer en mi clase. Cuando yo identifico una situación así, lo primero que hay que hacer es conversar aparte del grupo con ese chico y que sienta en nosotros una persona de confianza como para poder contarnos qué es lo que le pasa, saber que nosotros no vamos a ir a hablar con los demás porque a veces ellos sienten miedo, ¿no? Pero son chicos que están ahí rozando con la depresión, que se sienten muy angustiados, que el hecho de ese bullying que está ocurriendo es lo que pasa en la cabecita de ellos, por lo tanto Sí. son niños que están muy desatentos, ¿no? Entonces, en la medida en que lo podamos hablar, somos nosotros los adultos los que tenemos que mediar con ese otro grupo para tratar de solucionar la situación. Sí, 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 sí. Es importante esto que vos decís, ponernos en la cabeza de ellos, ¿no? Que muchas veces no pasa, ¿no? Desde los docentes, incluso los padres. Es situarte en el lugar de ese niño, la edad que tenga ese niño, y desde ahí quizá, ¿no? Hacer los planteos, las preguntas, incluso el reto, si es necesario, en alguna ocasión. Pero a veces no ocurre. ¿Vos ves que están capacitados los docentes, bien formados para atender esto, o falta todavía? No están bien formados, falta mucho. Basta que tú estés en una escuela el primer día de clase, mires a tus alumnos y yo te diría que en un rápido escáner ya sos capaz de identificar quiénes pueden ser objeto de bullying. Mm, Digo, el que tiene obesidad, el que tiene una extrema delgadez, el que usa lentes, el que tiene aparato en los dientes, el que... Rápidamente podés decir, este es objeto de claro. bullying, este chico tiene cosas que, ¿no? Más allá de los otros que puedan existir, ¿no? Entonces, ahí ya hay que estar muy atento, porque si desde el principio uno habla de las diferencias que tenemos todos con respecto a los demás, ¿no? Uno es alto, otro es bajo, uno es gordo, otro es flaco, y el hecho de que todos formamos parte de la misma comunidad y debemos aceptarnos y respetarnos, ya Mm. estás poniendo un elemento importante, ¿no? Primer, segundo día de clase. Y ahí ya están, ellos ya están en alerta. Yo participo en un programa donde las dificultades del aprendizaje se conversan y no se ocultan Claro, pensando que lo estamos claro. estigmatizando a un niño. No, lo decimos. ¿Por qué lo decimos? Porque son tus propios compañeros, conmigo, los que te vamos a poder ayudar a salir de esta situación. Sí, Y sí. eso genera un ámbito de cooperación que es muy interesante, porque siempre hablamos lo malo que pasa y poco hablamos de las cosas buenas que pueden surgir en un Mm. grupo cuando reconocemos, identificamos el que es diferente y hablamos de que con ese chico diferente somos todos responsables de poderlo ayudar para que salga adelante. Y se consiguen cosas muy buenas y muy lindas en esos grupos. Bien, bueno, Sandra, gracias por este contacto, por tus consejos, por las recomendaciones, porque siempre viene bien, ¿no? La voz de un especialista. Te mandamos un abrazo. Igualmente para ustedes que tengan